Hola, nosotros somos el equipo número 3 y este es nuestro PIA de formación de la sociedad mexicana. Nuestro tema es la matanza de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. Nuestro equipo está conformado por mí, Jimena Mancha, Daniel Calera, América Belmares, Xavier Saucedo, Derek Silva y Valeria López. Bueno, los hechos del 2 de octubre del 68 se dieron después de tensiones entre los estudiantes y el gobierno. Ya venían de meses atrás esos problemas y ese día pues estallaron. Ese día hubo un meeting grandísimo de 10.000 personas en la Plaza de las Tres Culturas y lo que pasó fue que el Batallón Olimpia, que era un batallón según que era formado para la seguridad de las Olimpiadas, irrumpió en el lugar pero vestidos de civiles identificados con un guante blanco. En el lugar estaba resguardando el ejército por si las cosas se llegaban a salir de control, llegaba a haber riñas, violencia, lo que fuera. Entonces, estos tipos del batallón Olimpia lo que hicieron fue meterse hasta el edificio desde donde se estaba dando el meeting. Comenzaron a disparar hacia los soldados para que pensaran que los disparos venían de los estudiantes y así se desató el caos en el lugar. Y después lo que pasó pues fue que entre los soldados y los integrantes del batallón Olimpia terminaron matando a una cantidad que hasta la fecha no se sabe cuántos estudiantes murieron ese día y tampoco se sabe cuántos realmente fueron afectados. Se habla de más de 300. La fecha, las cifras oficiales creo que fueron de menos de 50. Eh, Fue un gran acto de autoritarismo, de represión de parte del gobierno priista de aquel tiempo, de Díaz Ordaz. Y pues esto fue más o menos generalmente lo que pasó aquel día y ahora vamos a pasar con lo que, pues con lo que hubo detrás de este suceso. Bueno, pues ¿quién dio la orden? Pues ya después de la apertura pues de los Juegos Olímpicos, el señor Díaz Ordaz estaba decidido a detener estas manifestaciones y en septiembre él ordenó a que pues al ejército a ocupar el campus de la UNAM y que tomó el campus golpeando y arrestando a los estudiantes indiscriminadamente. Y bueno, como ya nos dijo nuestro compañero Derek, había muchos movimientos estudiantiles, pero justo en este, ¿qué buscaban los estudiantes? Ellos querían un cambio democrático en el país, pues ya estaban hartos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El pueblo quería y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, que en ese tiempo se consideraba autoritario. Entonces, pues sí, ellos solamente querían esto, venían como en paz y sucedió todo lo que ya nos contaron. Las causas. Enfrentamientos estudiantiles. El 22 de julio de 1968, estudiantes del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoterena se enfrentan con dos grupos porriles que los instigaban. Estos grupos se hacían llamar los Ciudadelos y los Arañas. Los granaderos intervinieron en el enfrentamiento e hirieron a varios estudiantes aventándoles piedras, siendo así el causante de la serie de marchas. Desigualdad y falta de representación. El crecimiento económico que atravesaba el país en aquella década no fue sinónimo de distribuir las riquezas, y a esto se le sumó que desde la Segunda Guerra Mundial las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país. Un factor extra fue que los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de la época. Y entonces estos dos factores sociales fueron protagonistas de las movilizaciones de aquellos días en el 68. El contexto internacional. En otras partes del mundo, los estudiantes también encabezaban una serie de movilizaciones que tenían varios objetivos, como el fin de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos o un socialismo con un rostro humano en Checoslovaquia. Lo que pasó en México no fue un hecho aislado, sino un ejemplo más de jóvenes que quisieron tener protagonismo en una serie de transformaciones o revoluciones que consideran necesario para la sociedad. Por último, Cuba como norte. Un caso en aquellos años que fue inspirador para los jóvenes de distintas partes del mundo
del mundo occidental fue la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro, ya que pues esto era un ejemplo de que la revolución pues sí era posible. Bueno, pues como todo evento importante también conlleva unas consecuencias. Y una de las tres consecuencias, las cuales aquí menciono, es la primera es la confianza sobre el gobierno y cómo cambió la perspectiva de este, ya que, o sea, los estudiantes, como ya se mencionó antes, iban en paz, pero pues por las acciones del gobierno, pues se podría decir que la violencia y la represión por parte del Estado no hicieron más que convencer y movilizar a otros sectores de la sociedad en reclamo de una serie de transformaciones. Entonces, gracias a estas acciones que realizaron en su momento, pues la desconfianza entre las personas y sobre lo que realizaron, pues era como que, ¿por qué lo habrían hecho, verdad? Entonces, poco a poco esto fue empeorando y hasta el día de hoy, de hecho, pues se sigue recordando. Otro también es el trauma de aquel día, ya que pues debido a la masacre de Tlatelolco, pues digamos que, o sea, fueron muchas causas las cuales provocaron estos eventos, pero pues hasta el día de hoy se sigue recordando porque fue la muerte de muchas personas las cuales no iban con intenciones de violencia, más al contrario, iban a darse a conocer, iban iban a reclamar, vaya. Entonces, pues por eso se recuerda, por el momento aún se recuerda la frase del 2 de octubre, no se olvida. Y pues ya por último, las bases de las libertades que hoy gozamos, ya que pues, de hecho, esto es una buena, ya que de esto también despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población. Asimismo, pues con esto se puede evitar lo que son los hechos de violencia. Como conclusión, la matanza de Tlatelolco fue sin lugar a dudas un hecho que marcó la historia, que no debemos olvidar. Llegamos a la conclusión de que fue un fenómeno histórico muy injusto. Lo que pasó con los estudiantes de cómo el gobierno pudo hacer eso solo para quedar bien a nivel nacional, ya que días después de la inauguración de los Juegos Olímpicos, esto aún no se olvida. Y existen muchos que piensan igual que aquellos estudiantes asesinados el día 2 de octubre. Fue una matanza horrible, solo por exigir lo que nos pertenece. Todo este problema se dio por el autoritarismo del gobernador Gustavo Díaz Ordaz. Y cabe recalcar que para esto los medios de comunicación lo taparon con los Juegos Olímpicos, entonces no se supo hasta después de toda esta masacre. Y esta sería nuestra presentación. Gracias por ver y escuchar. Y ya.